Y a propósito del Día Internacional de las Familias, yo les propongo poner la mirada sobre un tema que concierne a la sociedad toda, y es que la violencia de género trasciende las fronteras, culturas y también las sociedades. Esto se manifiesta de múltiples formas e impacta de manera específica a personas de orientaciones sexuales e identidades de género no heteronormativas. Conversamos precisamente sobre este tema a propósito de esta jornada de celebración de las familias y me acompaña Yuleisky Morea Armas, quien es asesor jurídico del Centro Nacional de Educación Sexual, el CENESEX. Yuleisky, bienvenido, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a ustedes y gracias por la invitación. Es un placer para nosotros poder contar con su presencia. Y yo quería comenzar dialogando un poco sobre cómo en Cuba se protegen precisamente a las personas víctimas de violencia de género. Bueno, yo creo que también para poder contextualizar un poco, deberíamos empezar por conceptualizar lo que significa la violencia de género. La violencia de género no es otra cosa que la violencia que se ejerce, ya bien sea física o psicológica, contra personas, grupos de personas, por orientación sexual, identidad de género, sexo o por género. Y que esta violencia tiene un impacto muy importante de forma negativa en las personas y en las sociedades. Entonces, en Cuba, en los últimos años, nos hemos dedicado al trabajo desde la voluntad política del Estado cubano y del gobierno a actualizar las normas en la prevención y la protección a las personas víctimas de violencia. Tendríamos que hablar, por ejemplo, de la estrategia integral para la prevención y la atención a la violencia en el ámbito familiar, que es una estrategia que está rubricada por el presidente de la República, es un decreto presidencial, lo que obviamente le da una mayor connotación e importancia a el tema del tratamiento a esta problemática social del mundo, no es exclusiva de Cuba. Pero que tiene que imbricarse un grupo de actores, todos los actores de la sociedad, para poder trabajar. Estamos hablando desde salud pública, desde el Ministerio de Justicia, desde los órganos del Ministerio del Interior, para poder proteger a las personas que están en esta situación. ¿Usted considera entonces que la visión sobre la violencia de género es un tema en el que no solamente tiene que tener una preparación, no solamente los victimarios, sino también todas estas instituciones que juegan un papel de acompañamiento y de protección? Sí lo creo, lo considero. Desde la Constitución de la República de 2019, que aprobamos por mayoría de los cubanos, nos dimos a la tarea de actualizar todas las normas. Y en todas y en cada una de las últimas normas aprobadas se trata el tema de la violencia, con la intención de ganar en conciencia en toda la sociedad, en todos los estratos de la sociedad, para prevenirla. Estamos hablando del Código de las Familias, estamos hablando del Código Penal, de la Ley de Ejecución Penal, estamos hablando de la Defensoría del Ministerio de Justicia y estamos hablando también de la Ley de protección ante actos de discriminación y violencia en el ámbito laboral. Y claro, nosotros consideramos desde la institución nuestra, desde el CENESEX, consideramos que la capacitación en la población es importante para la prevención y la atención a las personas víctimas de violencia. Porque si bien hay todo un marco regulatorio, hay leyes que sostienen la protección y el acompañamiento a todos los temas que tienen que ver con la violencia de género, cambiar el chip, cambiar las mentalidades es un punto clave en este sentido. Si pensamos entonces, Yuleisky, en algunas de las formas en las que se ejerce la violencia de género por motivo de orientación sexual o identidad de género, ¿cuáles usted pudiera mencionar? En el caso de las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, las violencias más típicas son, por ejemplo, la invisibilización de estas personas. Cuando hablamos de invisibilización, estamos hablando, por ejemplo, del no reconocimiento de la identidad de género con las que se autoperciben. Cuando les prohibimos vestirse como mujeres u hombres según se identifican, cuando les prohibimos usar el pelo largo en las instituciones, por ejemplo, educativas o en los centros laborales porque consideramos que son hombres y no mujeres o que son mujeres y no hombres, esa es una manera de violencia. Cuando también utilizamos frases peyorativas contra este tipo de personas, también es una manera de violentarlas en sus espacios. Hay casos de personas que han sido objeto de despidos injustos en los centros laborales, de negación de empleo, incluso debido a su orientación sexual o la identidad de género. ¿Qué hacer ante situaciones como esta? ¿A dónde acudir? ¿Qué podemos hacer? Nosotros, por suerte, tenemos que reconocer
de que ciertamente hoy la violencia y la discriminación se manifiesta de una manera mucho más sutil. O sea, ya las personas obviamente han ganado en cultura y pocas veces tácitamente expresan que usted no puede trabajar o no puede estudiar por su orientación sexual o por su identidad de género. Sin embargo, no es una tarea ganada, o sea, no es una lucha ganada. Todavía tenemos espacios que sensibilizar y que conquistar. Y ciertamente se han habido personas que se han acercado, en el caso nuestro, al servicio de orientación jurídica que se brinda en el Centro Nacional de Educación Sexual, donde van manifestando que no han podido acceder a un empleo u otro porque cuando las ven con la imagen que llevan, con su identidad autopercibida, entonces les dicen que no tienen ese empleo. Asimismo, en las instituciones educativas, por los reglamentos escolares que, por suerte, se están cambiando, se trabaja en los cambios de los reglamentos escolares, donde se dice, por ejemplo, que el varón usa un pelado de una manera y que por tanto por ser varón tiene que vestirse como varón, y a veces eso dificulta el acceso y la permanencia en los centros laborales y en instituciones educativas. Entonces, desde el CENESEX hay un acompañamiento a este tipo de casos. Yo creo que si bien Cuba se abre a todos estos temas de violencia de género, hay muchísimos retos por delante. Yo le propongo entonces, Yuleisis, hacer una pausa en nuestra conversación y precisamente sobre esos retos estaremos conversando en nuestro segundo momento de entrevistas. Ustedes no se aparte, continuamos en tiempo real.